y vivirla diariamente. Amén. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra preciosa, Señor, que hoy nos permites estudiar. Bendícenos, Señor, por favor, habla en nuestras vidas. Si necesitamos, Señor, conversión, aliento, esperanza, fortaleza, lo que cada uno de nosotros necesita, Señor, por favor, desafío, disciplina, lo que tengas para nosotros hoy, háblanos, Señor, por favor, que nada y nadie te lo impida. Estamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Creamos en el Cristo. Estamos en la semana número 2, sí, terminando la semana número 2. Todavía mañana tenemos un devocional, así es, el número 14. Para todos nosotros, como este culto es sábado, no termina con la semana, pero mañana termina. Y estamos en la semana en donde estamos estudiando de nuestro acróstico de Ixoye o Ictus, la letra de Cristo y la palabra Cristos. Esta semana, al leer el libro Misión Jesucristo, ustedes y yo reflexionamos en la promesa de la llegada del Señor. Después de una semana nos estudiamos la humanidad del Señor. Después de eso, esta semana estudiamos el hecho de que el Señor Jesucristo no llegó a un vacío. O sea, cuando llegó así como que nadie lo esperaba. No, era lo más esperado para la humanidad. Digamos que Él no llegó como parte de un plan emergente, no, como la culminación de un plan perfecto diseñado desde antes de la fundación del mundo. Él no comenzó a existir en Belén, ese es el punto, Él no comenzó a existir en Belén. Él siempre ha sido, y su amor por la humanidad ha estado presente en todas las épocas de la historia. Él fue el Mesías prometido, y ahora es el Salvador que ha realizado su obra. Ustedes y yo estamos del otro lado de la historia, del después, si vemos su encarnación como un evento del pasado, como un evento hecho realidad. Los que lo esperaban, pues lo veían como un evento futuro, como nosotros ahora vemos el evento de su segunda venida. Los temas de la semana pasada, recuerdan ustedes, si leyeron el libro, fueron el protoevangelio. Si alguien dice, oiga, ¿eso qué es? Pues adquiere el libro y va a saber qué es si no lo ha leído y no sabe qué estoy diciendo. El protoevangelio, el significado de Mesías, Cristo ungido, aprendimos eso. La promesa del Antiguo Testamento, fuimos a algunos textos del Antiguo Testamento que anunciaban la llegada del Señor. El siervo sufriente de Isaías, que es un texto de los más importantes, su llegada oportuna, el reino. Y finalmente, el devocional de mañana, ustedes todavía no lo leen a menos que se hayan adelantado, tenemos el desafío a creer. Pero hoy nos corresponde dar alguna respuesta a ese desafío anticipadamente, porque insisto, aquí la problemática, no problemática, sino la circunstancia, es que estos sermones están preparados para cuando terminamos de leer la semana, pero como ustedes son muy anticipados y vienen el sábado, así es la cosa, ¿verdad? Yo sé, hicimos este culto especial para personas como ustedes, que es el día que pueden venir y qué bueno, y seguiremos esforzándonos, aunque seamos el culto más, ¿qué se dice? Sí, exclusivo, exactamente, para no decir más pequeño, más exclusivo. No cualquiera viene a este culto, ese es el punto. Si a este culto viene solamente gente como nosotros, pues. Hoy nos corresponde dar alguna respuesta a este desafío, que insisto, mañana lo volveremos a recibir, porque mañana el capítulo del libro de mañana es un desafío también a creer en el Cristo, creer en el Cristo. Ahora bien, hermanos, el Señor nos hace a todos los seres humanos un llamado a creer en el Cristo. Y cuando digo el Señor me refiero a la persona del Padre. El Padre nos hace un desafío a todos nosotros a creer en su Cristo, el Cristo, su ungido. Si usted ya leyó el libro, ya entendió que Mesías, Cristo y ungido son sinónimos. Son la misma cosa en 3 idiomas diferentes. Ungido, español, ¿no es cierto? Cristo, griego, Mesías, hebreo o arameo. Son la misma palabra en 3 idiomas diferentes para la misma cosa. Alguien a quien se le ha vaciado encima aceite, ungido, pero para reconocerle como algo. Se hacía así particularmente con los reyes, aunque también se hizo alguna vez así con los profetas y con los sacerdotes, para reconocerlos que habían recibido algo de parte de Dios, un llamado especial. Y Cristo es no un ungido, porque hay muchos ungidos en el mundo. Los cristianos somos ungidos por el Espíritu Santo, pero el ungido, con artículo, solo hay uno, que es Él, que es lo mismo que decir el Mesías, y es lo mismo que decir el Cristo, es la misma cosa. Pero entonces, Dios, el Señor, nos desafía a todos, nos hace un llamado a creer en el Cristo. De hecho, Juan, inspirado por Dios, nos dice que ese es el propósito de toda la Biblia. Miren cómo dice Juan 20, 30 al 31, si lo quieren leer conmigo, si está en la pantalla, dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Según Juan, el propósito de toda la Biblia, de Génesis, Éxodo hasta el Apocalipsis, es que creamos en el Cristo. Ese es el punto, ese es el meollo de la Biblia, de la vida cristiana, ese es el meollo de este culto.
Esa es la razón por la que predicamos, es la razón por la que estos jóvenes cantan. El objetivo de toda actividad cristiana es que creamos en el Cristo y tengamos vida en su nombre, justamente por eso. Podríamos hablar de un propósito doble, que creamos y que tengamos vida. Así que podemos decir que de eso se trata la vida misma. Para dar respuesta a este reto que el Señor nos presenta, les propongo que abordemos un pasaje en donde el Señor desafió a creer en Él a un invidente. Es un pasaje famoso en la Escritura. Es el ciego de nacimiento, porque de otros solamente se sabe que eran ciegos, no se nos dice desde cuándo eran ciegos o qué, pero de este se nos escribe, se nos explica varias veces que era ciego de nacimiento. En el caso de los otros, cualquier racionalista, cualquiera que no cree en Cristo ni en los poderes sobrenaturales, podría decir, no, tenía una infección, por eso cuando le puso lodo y no sé qué y se le quitó la infección, alguien podría decir eso, ¿verdad? Y podría buscarle explicaciones científicas, porque hay en el mundo gente así, que piensan que las cosas no sucedieron como dice la Biblia, que no fue un milagro, que lo que pasa es que un cometa pasó por la Tierra y sus gases cayeron sobre la Tierra y al juntarse con la atmósfera se hizo una pastita y se quedaba en las plantas y era el maná. Yo digo, qué padrísimo milagro, ¿no? O sea, si Dios así le hizo, qué padre le hizo, ¿no? ¿Qué me importa cómo le hizo? El caso es que Él lo hizo. Porque hay gente que dice eso. ¿Han oído esas cosas? Dicen que el mar Rojo no se abrió, que lo que pasa es que hubo sequía y se hizo un charquito. Lo milagroso es que en el charquito se ahogaron los egipcios, ¿verdad? Yo siempre he pensado que metieron la nariz, compadre, deténgame para ahogarme porque si no, no puedo. O sea, pues lo milagroso fue que se ahogaran en un charquito. Hay gente que le busca eso. Por eso de este caso se nos dice que era ciego de nacimiento, para ayudarnos a entender, se trata de un milagro extraordinario. Bueno, pero el Señor Jesucristo, al sanar a este invidente, nos hace un desafío. Le hizo un desafío a él a creer. Y nos hace un desafío a nosotros también. Ahora es un pasaje extenso, pero quiero que lo tengamos una lectura rápida y al irlo leyendo voy a ir diciendo algunas preguntas, más que enseñanzas, voy a ir haciéndome preguntas junto con ustedes acerca de este pasaje, que seguramente resultarán en enseñanzas para nuestra vida, pero son las enseñanzas preliminares. Si son útiles y lindas, qué bueno, me alegraré de eso. Pero son las enseñanzas preliminares, porque al final en el desafío es ahí donde tengo entonces una conclusión y unas enseñanzas muy importantes para nosotros en relación a este desafío que nos hace el Padre a que creamos en el Cristo. Cada vez que leamos una porción del texto voy a hacer una declaración que es la enseñanza. Más que filosofar, aceptemos la condición humana. Dice el texto, les leo Juan 9, 1 al 5. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Miren, el Señor aprovecha la situación que le presentan para enseñar algo importante respecto a la condición humana y respecto a su misión a favor de nosotros. Pero en resumen, como que nos dice, miren, más que filosofar, acepten la condición de los seres humanos. Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús dice, no es que haya pecado este y sus padres. ¿Qué quiere decir? Oiga, ¿ese hombre no había pecado nunca? ¿O usted qué cree? ¿Había pecado ese hombre alguna vez? Sí. ¿Sus padres habían pecado alguna vez? Sí. Pero Jesús dice... Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres. ¿Qué está diciendo? ¿Que no pecaron? No, está diciendo que si pecaron o no pecaron, no es lo importante. Está diciendo que la condición de ese hombre, y si adquirió eso porque pecó, porque los judíos, los fariseos decían que las personas tenían desgracias en la vida en relación directa con sus pecados. O sea que las crisis de la vida eran directamente proporcionales a su pecado. En la torre yo estoy frito, soy diabético y luego celíaco. Sí, mi esposa... Les recomiendo escuchar el mensaje que dio mi esposa en la unión de matrimonio. Estuvo genial, pero les recomiendo que lo lean. Pero dijo, además de enseñanzas muy interesantes, dijo anécdotas muy chistosas. Mi esposa en una tienda para celíacos, en una tienda donde se compran artículos sin gluten para mí, estaba una señora por ahí y pues se pusieron a platicar mi esposa y la señora. Dijo mi esposa, sí, fíjese que pues mi esposo se está estrenando como celíaco y ando aquí yo investigando. Y la señora le dice, sí, dice mi esposa, y lo peor es que mi esposo además ya era diabético. Y dice la mujer, mi primer esposo era diabético y por eso lo dejé, y ahora me salió celíaco. Y dice mi esposa, yo para no batallar, tienes las dos cosas. O sea, para no tener que conseguirse otro, tengo las dos cosas. Yo soy
O sea, si de veras las desgracias de la vida, o no desgracias, las condiciones difíciles de la vida, porque yo no considero desgracia mis enfermedades, pero si las condiciones difíciles de la vida, o que te roban, o que te atropellan, ¿qué culpa tienes de que te atropelló un borracho, no? Pero hay gente que piensa, pues algún pecado tendrás, porque ¿ha oído eso? El mundo está lleno de fariseos. La gente siempre piensa, algún pecado traerás atorado, dicen por ahí, porque creen que toda desgracia es consecuencia, o toda circunstancia es consecuencia de un pecado. Por eso le dicen, por eso filosofan. Si toda desgracia es consecuencia de un pecado, ¿de qué pecado es consecuencia de su ceguera? Porque nació ciego. Si se quedó ciego, no, ya sabemos, se portaba bien mal el tipo y por eso se hizo ciego. Pero si nació ciego, ¿pecó antes de nacer o qué? Decían que sí algunos fariseos. Algunos fariseos decían que había una especie de antesala de nacimientos, así donde estaba uno ahí esperando su turno para que lo hicieran nacer y que uno podía pecar ahí. Y por supuesto que la mayoría opinaba que no, que era el pecado de sus padres traído a ellos. Se les olvidó aquel texto del Antiguo Testamento que dice, nunca más se volverá a decir, los padres comieron frutos endulzados, caramelos, y los hijos tienen caries. Esa es la idea del pasaje. Dice, los padres comieron frutas agrias, uvas agrias, y los hijos tienen la dentera o la caries. Dice el Señor, nunca más se dirá eso. Si alguien tiene caries es por lo que él comió, no por lo que comió su papá. Sí, se entiende la idea. Por eso le preguntaron, por eso filosofan. ¿Quién pecó? Y Jesús dice, ¿qué les importa? De eso no se trata la vida. Lo que tienen que aceptar es que hay problemas en la humanidad. Estamos necesitados de guía. Jesús quiso aprovechar el testimonio de aquel invidente para enseñarnos algo respecto a la invidencia de la humanidad, respecto a la ceguera de la humanidad. Estamos necesitados de guía. Dios tiene un plan. Él dice, mientras yo estoy aquí, luz soy del mundo, y no se ha ido, está aquí en el Espíritu Santo. Cristo es la luz. El asunto es muy claro. Solo un ciego podría ignorar estas verdades. Más que discutir, vamos más rápido en los demás pasajes, más que discutir, creamos en las obras de Dios. Le leo el pasaje, versículos 6 siguientes. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, pues no sé, era ciego cuando me lo dijo. Digo, eso no dice ahí, pero podría decir, ¿verdad? Pues ¿qué voy a saber si no veía nada? ¿Qué no entiendes que veo hasta ahorita después de que me mandó y fui? ¿Cómo quieres que sepa? Si ustedes que ven no lo encuentran, yo menos. Digo, eso todo no lo dijo, pero podía decirlo. He ahí algo típico de la raza humana. Dios realiza un gran milagro y en lugar de creer, los seres humanos discuten al respecto. El miércoles lo compartía yo. Hace algunos años, hace casi 14 años, cuando me dio un infarto, que yo ni supe que era infarto, lo supe años después, cuando me hicieron un electrocardiograma y salió que había tenido yo un infarto. Pero cuando tuve aquel asunto de mi corazón y estuve internado, me hicieron una prueba de esfuerzo con talio, se llama. Me inyectaron una sustancia radioactiva después de haber corrido casi desmayado en una máquina conectado al electrocardiograma y esas cosas. Me inyectaron una sustancia radioactiva y luego me metieron a la máquina esa para hacerme un escaneo de todas mis arterias. Y el resultado fue que tenía tapadas, se dice isquemia, las arterias coronarias. Y por tal motivo necesitaba posiblemente una operación a corazón abierto, si es que no podían al meterse a mi corazón, abrirme mis arterias, ponerme ahí una especie de buje. ¿Cómo se llama? Sí, nomás que yo estoy hablando en lenguaje de mecánica automotriz, porque eso es lo que hacen, sí, inflaman la vena y luego adentro meten un tubito así para que se quede, ya no se vuelva a cerrar. O tal vez me iban a cortar un cachito de otra vena de acá y ponerme un bypass, sí. ¿Cómo se dice No, de lo que hacen con el baño y el lavabo, ¿cómo se llama eso? Plomería de corazón, es como plomería. Hablaban de eso y resulta que se metieron a mi corazón para ver mis arterias coronarias y saber si ahí mismo me hacían la angioplastía, se llama primero, la intención de abrir las arterias. Se salieron de mi corazón y dijeron, no tienen nada, sus arterias están tan libres como el periférico a las 3 de la mañana. Y yo compartí aquí a los que estaban en la iglesia en esa época, compartí, no faltó que me dijera, pastor, a lo mejor no era eso, a lo mejor es que tenía usted una hernia yatal. Oiga, a lo mejor, pero
Qué pasión de andar echando a perder los milagros del Señor, ¿no? Qué afán de andar buscando, no pudo ser un milagro, tiene que tener una explicación científica. No, este no debe ser. Era este el que se sentaba, se me hace que no es. A lo mejor es otro. Y donde es su hermano y se parece mucho, qué juicio. ¿Puede notar eso? Por eso digo, más que discutir, creamos en las obras de Dios. Dios transforma vidas, eso es un hecho. El cristianismo es una realidad, de veras, Dios hace milagros en la gente. No evaluemos la fe por nuestras experiencias negativas. Vamos, veamos las obras de Dios. Les he contado de aquella película de mis niños que me encantaba. Era una película de niños de caricaturas y se narraban historias de la Biblia. Y Noé le decía al pueblo que Dios le había hablado, y había una vieja chismosa entre el pueblo. No aparece en la Biblia, pero en la caricatura aparecía, que decía: si Dios habla con Noé, ¿por qué no habla conmigo? Porque ya ve cómo son las traducciones de no sé dónde las agarraron. Unos traductores que no son mexicanos y entonces hablan raro. Si Dios habla con Noé, ¿por qué no habla conmigo? Decía la mujer chismosa. Me caía bien gorda. Lo bueno es que no existía porque eran caricaturas nada más. Hay gente que no cree en milagros porque nunca los ha experimentado claramente en su vida. A lo mejor sí los ha experimentado, pero no ha sido consciente de que los ha experimentado. Y valora las cosas que pasan en la vida en base a sus propias experiencias. Como nunca he sido transformado, nunca jamás he vencido una tentación, nunca he madurado ni crecido en la vida, digo, nadie puede cambiar. No, compadre, no nos valore a todos por su propia experiencia. Discúlpeme, Dios cambia a personas, transforma a personas. Si usted es de los que dice que no es cierto, nos está diciendo que usted nunca ha cambiado en lo absoluto y que usted sigue siendo el mismo rufián de siempre. Y por eso cree que Dios no cambia a nadie, porque evalúa las cosas a la luz de su propia experiencia. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo creer? Eso no voy a responder la pregunta, la estoy haciendo nomás al aire. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo creer? Era ciego. Oiga, era el mendigo del pueblo, por Dios. Si en nuestro barrio hay una persona que pide dinero, ¿a poco usted y yo no la conocemos? ¿Sí? ¿Estoy hablando claro? ¿A poco usted ya cuando la vemos, ¿y este quién es? Pues lo ves ni se baña, pues ¿cómo es el mismo? Lo acababa de sanar, así es que no es que después de una semana ya se pudo rasurar, ya se veía, ya se pudo cortar el pelo. No, lo acaba de sanar, está igual. Y la gente, ¿quién es ese? No es, no, se parece, no, quién sabe. Qué afán de no creer. Más que la opinión popular, más que la democracia y la opinión popular, atrevámonos a creer. Les leo la siguiente parte del pasaje. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron, acuérdense la palabrita volvieron. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Por favor, cuenten cuántas veces tuvo que dar su testimonio. Entonces algunos de los fariseos le decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer esas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron, podríamos decir, volvieron a preguntar, diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, también lo sabemos, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntarle a él. Esto está triste, hermanos. Este ciego está amolado, porque, con todo respeto, no veía bien antes. Bueno, después ya no estaba amolado, porque ya veía, pero no veía nada, y de pilón tenía unos malos padres, Ahorita le explico la cosa. Eso de ser expulsado de la sinagoga era muy serio. Era tan serio como esto. Esta es la única forma de explicar esto. Suponiendo que usted es parte de la central de abastos. A lo mejor tampoco sabe de eso, pero... O usted es parte de un mercado. En un pueblo determinado hay un mercado. Y todos los del mercado son una especie de sindicato o unión de mercaderes o lo que sea. Y se asocian y pagan una cuota. Y es lo que les da derecho a vender ahí. Si a usted lo expulsan, ya no tiene derecho de vender ahí. Cuando una persona era expulsada de la sinagoga,
cosas como esas pasaban. Tenía problemas espirituales, no podía ir al templo, no podía ir a la sinagoga, no podía hacer sacrificios a Dios. No tenía derecho a tener un maestro que le enseñara ni a sus hijos. Eso era muy grave. Pero además no podía vender ni comprar en los mercados judíos. Eso era la muerte social, económica. Y los papás del ciego, cuando van y los interrogan, no sabemos, actuaron como Poncho el Piloto, quiero decir, como Poncio Pilatos. Se lavaron las manos. Pregúntenle a él va a contestar por sí mismo. Están diciendo, no somos responsables de él, no hacemos responsables. Pregúntenle a él. Qué feos padres, ¿no? Pero dijeron, sí es nuestro hijo, sí era ciego. ¿Cómo es que ve? No sabemos. Sí sabían, pero dicen, no sabemos, porque no quieren meterse en líos, porque no querían decir que Jesús era quien decía ser. Ahora bien, la insistente negación de la fe de los religiosos de aquella época resulta incluso ridícula. Pero crearon una atmósfera de incredulidad en la gente. Su amenaza de ser expulsados y eso creó una atmósfera de incredulidad en todos. Incluso los padres tuvieron miedo de proclamar la verdad, que especialmente para ellos era tan clara. Podemos decir que pusieron de moda no creer. Los religiosos de esa época pusieron de moda no creer. Es triste, pero mucha gente decide no creer por una sola razón, porque los demás tampoco creen. Es triste, pero muchos de nuestros jóvenes son lindos niños cristianos. Mañana van a participar los niños en el culto de las 10 y de las 12. Perdonen que aquí no van a participar porque en el Gran Fórum, si no han ido, hay unas cosas en el escenario, hay una barca en el escenario y cosas así, y los niños van a utilizar eso para un canto especial, el canto de inicio. Pero vemos ustedes y yo a nuestros niños preciosos cantando. 2 niños orarán la oración de inicio en el culto. Es lindo oírlos a ellos a orar, ¿no? Con toda seriedad. No son oraciones aprendidas de memoria, no son rezos. No les decimos, diga esto, no, ore usted y ya, el chamaco ora y es precioso. Pero tenemos que reconocer que hay jóvenes que cuando eran niños eran bien creyentes. Ven en la escuela de vacaciones, creían todo. Pero resulta que llegan a la secundaria, a la preparatoria, su maestro de la universidad, que es ateo, que despepita contra la fe y que dice que la Biblia es un libro escrito por hombres que no sirve y que fue escrito hace mucho y que Dios es una invención. Y hay algunos jóvenes que tristemente siguen la moda. Porque está de moda. Porque en un salón de clase de la universidad de 50 alumnos, el maestro y 48 alumnos creen así tal vez. Tal vez hay ahí por ahí 2 valientes que dicen, no, yo creo de esta manera. Incluso que discuten con el maestro. Y tienen problemas, por supuesto, y en ocasiones hasta los quieren correr de la universidad. Yo viví esa experiencia porque cuando yo fui joven, la cosa estaba más difícil que el día de hoy. En aquella época había más discriminación. ¿Se acuerdan, hermanos de mi edad o mayores? ¿No es cierto? En nuestra época estaba más difícil. Había menos cristianos en nuestro salón de clases. ¿No es cierto? ¿Cuántos son cristianos hace mucho tiempo? Hace más de 25 años. Teníamos más problemas en nuestra época. Había menos cristianos. Ahora, gracias a Dios, de vez en cuando hay un maestro por ahí cristiano también. Y de vez en cuando hay otros cristianos en el salón, bendito sea el Señor. Pero algunos son cobardes y no opinan y no hablan. El asunto está en que aquella ocasión se puso de moda no creer. Porque si decías que creías, quedabas en vergüenza. Así como que este bruto que anda creyendo. En algunas universidades, así como que el que cree lo tachan de fanático, de ignorante, de bruto, de no sé qué. Y con todo respeto, los fanáticos, ignorantes y brutos son los que no creen. También es fanatismo y es un acto de ignorancia mayúscula. ¿Por qué insistir en buscar pretextos para no creer? Es la enseñanza aquí. ¿Por qué preguntarle a otros y no a Dios? Este es, van con el chamaco y le preguntan. ¿Ya van cuántas veces que le preguntan? 3 veces, y una a los padres. Ella ha tenido que dar su testimonio por lo menos 2 veces y una que nomás dijo él es profeta. Por lo menos, entonces ha dicho 3 veces, ha confesado su fe en Cristo. ¿Por qué no le preguntas a Dios? Si alguien ha visto a otro ser bendecido, pregúntele a Dios, Señor, ¿qué hiciste con él? Señor, ¿cómo le hiciste? Ve con Dios. Si hubiésemos estado ustedes y yo ahí con los fariseos, hubiera sido que, oigan, hey, religiosos, pregúntenle a Dios, chismosos. ¿Qué andan buscando a ver quién les dice lo que quieren oír? Vayan con Dios. No que se hablan de tú con Dios. Pregúntenle a Él. ¿Por qué tratar de creer lo que la mayoría piensa? Ese es el problema de muchos. Se quieren acoplar a la moda. Se quieren acoplar a la moda. Ya les he dicho, ¿no? ¿Cuál es la definición de un adolescente? O de un grupo de adolescentes. Es un grupo de muchachos que aman apasionadamente la originalidad, el ser distintos, y manifiestan su pasión por la originalidad siendo idénticos a todos los demás.
O sea, su gran pasión por ser originales es ser exactamente igual como todos los demás. No, es que a mí me gusta así verme, así como que no me cuido, no me importa cómo me veo, así me gusta verme. Pero pasa 2 horas arreglándose para parecer que no le importa cómo se ve. ¿Sí me expliqué? Y pasó 2 horas haciendo eso. Yo no sé cuánto dura usted, creo que los adultos hombres, bien rápido, ¿no? O sea, y más los que nos peinamos así como que veníamos en motocicleta, o sea, para atrás. Está fácil, ¿no? Yo me peino como Guille. ¿Se acuerdan de Guille, el de Mafalda? Sí lo veía cómo se peinaba. Se acababa de bañar, salía de la regadera y pasaba por las cortinas de su casa así. Y ya estaba peinado. Pero algunos pasan 2 horas, pero su estilo es, no me importa cómo me veo. Es el estilo, aunque en realidad tomaron 2 horas, que me late que les importa un poquito. Cuidado con querer siempre seguir la moda. ¿Dónde voy? ¿Por qué no atrevernos a creer? Esa es la idea. Siguiente porción del pasaje. Más que religión, se trata de una experiencia real. Les leo el pasaje. Entonces volvieron a llamar al hombre, fíjese cuántas van ya, que había sido ciego, y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que eres hombre pecador. Eso de dado gloria a Dios, ¿saben a qué se parece, hermanos? Pon tu mano sobre la Biblia. Deténgame esta Biblia, por favor. Pon tu mano sobre la Biblia, levanta la otra. Diga, juro decir toda la... Esa es la idea. Cuando le dicen da gloria a Dios, le están diciendo, estás bajo juicio. Chécate lo que vas a responder, porque depende de lo que respondas, si te expulsamos o no de la sinagoga. Ese es lo que significa eso. Entonces, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, fíjese la maravillosa lógica de uno que nunca ha visto en su vida y apenas comienza a ver. O sea, tenía más visión espiritual que cualquiera. Responde, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Lero, cómanse eso. Eso no lo dijo, pero lo estoy diciendo yo. Le volvieron a decir, ¿cuántas preguntas? Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Uy, eso fue una cachetada ranchera. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros no sabemos que Dios haya hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre y les dijo, aquí viene la lógica más impresionante que incluso la anterior. Pues esto es lo maravilloso, y por maravilloso entiendas en griego, esto es lo que no entiendo. Esto es lo que no capto de ustedes. Que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. O sea, ustedes son los meros papas fritas de la fe. Ustedes son los MMPF de la fe, meros papas fritas. Ustedes son los genios de la Biblia, los que todos saben sobre religión. Y este hombre me abrió los ojos y no lo conocen. Eso me suena extraño. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Eso me lo enseñaron ustedes. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriere los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Sí, lo expulsaron de la sinagoga. Ahora, en su caso, él no tenía nada que vender, si se le había pasado mendigando toda su vida. Pero bueno, no tenía posibilidades ahora para ingresar en un negocio, un trabajo, estaba en problemas. Pero él no tenía problemas ahora, había recibido la bendición de Dios. Insisto, cuando le dijeron da gloria a Dios, lo estaban obligando a jurar. Lo maravilloso es que él se mantuvo firme en su decisión de creer en lo que había experimentado. Además manifestó una lógica extraordinaria para defender su fe. Miren, pongamos en orden su lógica. ¿Cómo puede un pecador hacer milagros? Les lanzó a la cara esta lógica. ¿Cómo puede un pecador hacer milagros? ¿Cómo es que ustedes no saben de dónde es y a mí me abrió los ojos? Los teólogos no saben quién es él. Si no viene de Dios, ¿cómo es que hace maravillas? Explíquenmelo, por favor, no entiendo. Por favor, díganme
les dijo a aquella bola de ignorantes. Dice usted, pastor, eran doctores en teología, eran graduados de la universidad, tenían condecoración, estoy hablando, aplicándolo a nuestro tiempo, tenían condecoraciones, tenían montones de diplomas de doctorado y maestría en sus cuartos, y este tipo ni leer sabía, si era ciego antes de eso, y le está dando una cátedra y le está poniendo una guarapeta teológica, guarapeta de, ¿entienden? De Chihuahua, guarapeta es borrachera, perdonen, no, le está dando una sombreriza, pues, una golpiza, una paleada, una porreada, sí, eso está mejor, le está poniendo una porreada teológica. Y otra pregunta les hace, ¿por qué preguntan tanto? ¿Quieren ser sus discípulos? Esto se parece mucho a lo que pasa en nuestros días. Hermanos, dejemos los prejuicios religiosos y analicemos la evidencia. Dejemos los prejuicios religiosos y analicemos la evidencia. Dios transforma vidas. Analicemos la evidencia en nosotros mismos. Si has experimentado a Dios, que esa sea tu evidencia para seguir adelante creyendo en Él. Dejemos las opiniones, la tradición y las costumbres a un lado y busquemos la verdad en lo profundo de la palabra. A lo mejor usted dice, no, es que mi religión, es que mis padres y que yo respeto. Por favor, la evidencia de la palabra, ahí está. Y estoy hablando incluso entendiendo que a lo mejor no hay aquí ningún visitante católico. Ustedes y yo también tenemos tradición, los bautistas también tenemos tradición. Y si somos descendientes de otros evangélicos, Dios santo, somos de sangre azul evangélica, de cuna evangélica, decimos. Y entonces mi abuelito decía esto, con todo respeto para su abuelito, a lo mejor su abuelito era muy santo y muy lindo, pero si lo que dijo no está en este libro o está diferente, se equivocó, con todo respeto. He notado que hay de repente hermanos en Cristo que se les dificulta mucho, leen algún libro de algún teólogo famoso y se les dificulta mucho no aceptar lo que dice. Por eso de repente aceptan lo que dice este libro y lo que dice este otro libro, aunque estos dos se contradigan. Se contradicen, nomás que no les da el cerebro para decir, este se equivocó, entonces debe tener razón, nomás que si este tiene razón y este también, pues hay un error porque no pueden tener razón los dos. Pero hay gente así a la que se le dificulta mucho pensar que alguien que tiene un doctorado o que estudió en no sé qué universidad pueda estar equivocado. Vayamos a la palabra. Dejemos las opiniones, la tradición, las costumbres a un lado y busquemos la verdad en lo profundo de la palabra. Leamos con atención su mensaje y entendamos el mensaje del Señor. No creamos en la infalibilidad de los hombres, sino en la veracidad y fidelidad de Dios. Repito, no creamos en la infalibilidad de los hombres, sino en la veracidad y la fidelidad de Dios. No nos impresionemos por las declaraciones de los científicos ateos, ni por los valores corruptos que se están poniendo de moda en nuestro tiempo. Por eso digo, ay caray, ya me enojé, no. Por eso digo, más que religión, se trata de una experiencia. Ahí voy, ¿no, verdad? Más que sanidad física se trata. Ahí no voy, hermana. Es que estoy peleado, estoy confundido aquí con mis escritos. Voy aquí, no creamos en la fidelidad. Entonces acá, sí, más que religión se trata de una experiencia real. De eso dijimos, ¿verdad? Sí. El hombre aquel tuvo una experiencia real en su vida. Y la gente discutiendo y siguiendo las modas y preguntando, esta bola de preguntones, ¿qué les pasa? ¿Por qué no dejan que Dios transforme sus vidas y punto? En vez de estar defendiendo su religión. Y finalmente, más que sanidad física, ahora sí ahí, hermana, se trata de sanidad espiritual. Leen conmigo estos versículos, son breves, 35 a 38, ¿cómo dice? Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Qué lindo, ¿no? Estaba listo. Habiendo experimentado el milagro de su sanidad física, estaba listo. ¿Crees? Pues, ¿quién es, Señor? Porque sí quiero creer, nomás que pues, no veía, entonces, pues aquí soy yo, creo. Y lo adoró, y adoró significa que se postró ante él. Se puso de rodillas ante él. Podemos decir que había sido sanado de sus ojos, pero le faltaba ser sanado del corazón, y el Señor le dio la oportunidad de confirmar su fe. Hermanos, no se trata de decir que hay Dios,
los demonios también creen eso. Se trata de seguirle y obedecerle. Más que sanidad física, se trata de sanidad espiritual. No se trata solo de acudir a Él cuando lo necesitamos. Se trata de caminar con Él todos los días. Porque ¿han notado que hay cristianos de temporadas? Hay cristianos de riego y cristianos de temporal. ¿Sabe cómo funciona eso? Las tierras de riego son las que usted puede sembrar todo el año, porque tiene una sequía, un arroyo, algo así, y entonces usted puede regar y siembra diferentes cosas. En una temporada siembra una cosa, en otra temporada siembra otra cosa, pero son tierras que nunca están ociosas porque siempre, pero hay tierras de temporal. Usted solamente puede sembrar poco antes de la lluvia, y si no hay lluvia se muere todo, por cierto. Y eso quiere decir que la tierra dura sin sembrada y sin nada, mucho tiempo, porque no hay agua, solo en cierta temporada. Hay cristianos de temporal, ¿no es cierto? Cristianos que tienen sequía espiritual, duran sin venir a la iglesia años y de repente se acuerdan de que hay Dios y de que hay iglesia y regresan. Regularmente lo hacen cuando tienen problemas. Regularmente. Cuando tienen luchas, cuando tienen dificultades y vuelven. Ahora, está bien que regresen, ¿eh? No hay que, ay, ahora sí que convenenciado, sáquese. No, hay que decirles bienvenidos. ¿Seré yo maestro? Dice usted, ¿verdad? ¿Seré yo pastor? Porque a lo mejor algunos de los aquí presentes sí regresamos, no sé, pero cuidado con eso. No se trata de acudir a Él solo cuando lo necesitamos, se trata de caminar con Él todos los días. No se trata solo de presumir un milagro, se trata de entregar la vida en adoración. Por eso en esta iglesia no exaltamos los milagros, exaltamos al que hace los milagros, no a los milagros. Pero hay congregaciones donde, ahí traen a la niña contando su historia por todas partes. Ya hasta le inventó más cosas, ya hasta dice más, porque con el cabo del tiempo va diciendo más cosas y se hace hasta más grande. Al rato es una mentirota con una verdad chiquita en medio, porque hay gente así que le encanta. Más que presumir milagros, se trata de entregar la vida en adoración. Fíjese cuántas cosas hemos dicho que es como una introducción sota, porque ahora sí voy a las enseñanzas más importantes, pero no se preocupe, será más breve esto. Desafío a creer. He aquí un desafío a creer. Dijo Jesús, esta es la siguiente parte del pasaje para terminar: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Por eso decidí que este sermón debía ser predicado así, porque tiene una gran narración, muy grande, muy extensa, de donde surgen estas ideas que ya vimos, pero al final hay una aplicación del milagro. ¿Se acuerdan que en el Evangelio de Juan los milagros no solo son milagros? Juan los llama señales. Un milagro es una señal. Un milagro, más que el valor de sí mismo, es lo que apunta. Una lámina hexagonal, hectagonal, en rojo, atravesada con una palabra que dice alto, vale 77 pesos. Investigué. Bueno, eso valía hace unos años. Pero ¿cuánto vale lo que señala ese alto? La vida. Porque si me paso y me atropella el tren, así son los milagros del Señor. Valen algo por sí mismos, pero lo que apuntan, aquello que enseñan, es mucho más valioso. Y por eso quise preparar este sermón así. Jesús, el Dios Todopoderoso, inspira a Juan que nos cuente toda una narración muy larga, y al final hay una breve aplicación de la narración, y me parece que ahí está el meollo de la enseñanza. La expresión para que los que no ven, vean, y los que vean sean cegados, merece una explicación. ¿Está de acuerdo conmigo? O sea, ¿de qué se trata? Señor, ¿qué? O sea, tú haces milagros y enseñas cosas para que los que ven no vean, y para los que no ven, vean. En la torre, porque nomás había un ciego y una multitud de que sí ven, pues la proporción es demasiada. ¿Qué dijo el Señor? Sí, merece una explicación. Se trata de una idea que el Señor mencionó en varias ocasiones, como cuando explicó el uso de las parábolas y citó un pasaje de Isaías, Mateo 13 al 17. El Señor ahí también dijo: les hablo en parábolas para que oyendo no oigan y para que viendo no entiendan. ¿Qué? Pero a ustedes les es dado la explicación, y le explica a ellos. Ahí también lo dijo el Señor. ¿Qué quiso decir el Señor con todo esto? Permítanme explicarlo. Déjenme decirlo de esta manera, con ideas concretas. Aquellos que reconocen su necesidad,
Es decir, se reconocen ciegos o necesitados. Pueden ver la luz por el Evangelio del Señor. Aquellos que creen tener su propia verdad, que dicen creer a su manera y no aceptan corrección, son cegados por la predicación del Evangelio. Su actitud les hace que al recibir la luz del Evangelio dejan de ver, porque no tienen apertura en su corazón para ser enseñados. Los fariseos hicieron algo peor. Ellos estaban peor porque dijeron que nosotros somos ciegos. Yo pensé que el Señor les iba a decir, sí, son ciegos, porque son de los que ven, pero yo los voy a hacer ciegos. Pero Él les dijo algo más serio. Les dijo, no, si fueran ciegos no tendrían pecado, pero ustedes tienen un pecado mayúsculo. ¿De qué está hablando el Señor? Les voy a decir. Los fariseos hicieron algo peor, porque ellos veían. Ellos sabían que Jesús era el Mesías, y a pesar de eso lo rechazaron. Su problema no fue ignorancia, sino el desprecio deliberado de la verdad. Les digo este ejemplo. Había ahí algún alumno de los fariseos que al oír a los fariseos decir que Jesús es malo porque quebranta el sábado, ese alumno del fariseo dijo, sí es malo. Por ignorancia creyó eso. Pero los fariseos eran peor que ese hombre, porque aquí entre nos, los fariseos sabían que Jesús era el Mesías. De verdad, los fariseos sí sabían que Jesús era el Mesías. Por eso cuando me invitan a mí al ecumenismo y que seamos uno con la religión popular y no sé qué, yo me niego a eso. Los líderes de la religión popular en el mundo me parece que están más condenados que cualquier hijo de vecina que no cree en Cristo, porque ellos conocen la Biblia. Es más, conocen los idiomas originales de la Biblia. Saben que Jesús es el único sumo pontífice y no hay otro sumo pontífice. Saben que no es verdad que esa cruz que tienen ahí en su sede, que supuestamente si pasas por ahí eres salvo, hasta te dan un certificado de salvación eterna. Claro, cuesta un dineral pasar por ahí, porque se vende eso, es una indulgencia. Saben que eso es mentira. Y me pregunto, ¿por qué nunca han salido en un Ángelus dominical a decir, eso es mentira, señores, señores, solo en Cristo hay salvación? ¿Por qué nunca se ha atrevido a decirle a todos, esto no me corresponde, yo no puedo ser coronado, no soy sumo pontífice de nada, el único sumo pontífice es Jesús? Cuando hagan eso, entonces me convencerán de que debemos ser una unidad de todos los cristianos del mundo, si de veras somos cristianos. Porque los fariseos sabían quién era Jesús, ellos no tenían duda. Ellos sí sabían que Él venía de Dios. Las evidencias eran claras para ellos y sin embargo, ellos a pesar de eso lo rechazaron. Eso fue peor pecado que cualquiera. Si es que se puede hablar de pecados más grandes que otros, no hay tal cosa, todos son igual de monstruosos, pero si hablamos de responsabilidad en cuanto al ejercicio de ese acto de voluntad, eso es más grave. Ahora bien, podemos decirlo de esta otra manera, hay gente que no quiere entender, por lo tanto no entiende y no entenderá jamás. Eso es lo que dijo Jesús. Solo aquellos que tienen el corazón y mente abiertos a Dios pueden recibir su mensaje. Aquellos que están cerrados, al oír su voz, se cierra más. Como el que no te quiere escuchar, no te quiere escuchar ya de por sí, y le dices, oye, no me hables, ¿no es cierto? Esa es la idea, es lo que está diciendo Jesús. Yo hago esto para que los que no ven, vean, los voy a sanar, pero para que los que ven, no vean. Porque ellos creen que ven, se sienten orgullosos, tienen su propia verdad, se van a cegar con mi verdad. Hermanos míos, aquellos que están cerrados al oír su voz se cierran más, como los ojos enfermos ante la luz. ¿No es cierto que los ojos enfermos se resisten a la luz? La presencia del Señor en la tierra y su evangelio hacen que los seres humanos nos definamos categóricamente entre los que creemos y los que no creen. Ese es el verdadero dilema de la vida. Lo que dijo Hamlet, ser o no ser, y el dilema ese no es el dilema es creer o no creer. Esa es la cuestión. Muy bien, tengo un desafío donde se encuentran las enseñanzas más importantes de este mensaje. Habiendo nacido ciego, ahora podía ver. Se enfrentó con Jesús y decidió depositar toda su confianza en Él. Creyó. Esa es la exhortación del mensaje de hoy. Creamos en el Cristo de Dios. Analicemos 3 frases del pasaje que nos sintetizan lo maravilloso de aceptar el desafío a creer en Cristo. Porque acuérdense, aquí en la campaña, en toda esta campaña tenemos un desafío. Y en esta ocasión es el desafío a creer en el Cristo de Dios. 2
de las frases son dichas por el ex ciego y una por aquellos que lo injuriaron y lo expulsaron de la sinagoga. Basado en estas 3 frases del pasaje que ya leímos, quiero concretar 3 enseñanzas, las más importantes. Primera frase, la dijo el ex ciego. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Enseñanza, atrevámonos a creer en el Cristo de Dios y a experimentarlo personalmente. Atrevámonos a creer en el Cristo de Dios y a experimentarlo personalmente. No era un teólogo, jamás había leído la Biblia, había sido ciego de nacimiento, no entendía los recovecos de la religión, la ley y las tradiciones judaicas, pero de una cosa sí estaba bien seguro, que el Señor le había transformado la vida. Su ejemplo es una huella que podemos seguir nosotros. No hace mucho me pidieron que hablara con una persona, una parienta de una hermana de la iglesia, de una familia de la iglesia, pero esta parienta estaba yendo a una iglesia, y estaba yendo a una iglesia cristiana. Yo hasta le decía a la hermana, pues hermana, ¿para qué me pone a mí a predicarle si ella ya va a una iglesia evangélica? No, pastor, es que yo creo que mi cuñada no es cristiana. No es cierto, está bien raro lo que ella cree. Pero pues va a una iglesia, y me decía el nombre de la iglesia, que no lo voy a decir, pero es una iglesia evangélica, carismática, pero una iglesia evangélica. Y al fin me dijeron, no, hable con ella. Pues, ¿qué le digo? Pues si se supone que ella sabe todo el evangelio. Pero bueno, ya nos juntaron así como nos cuchilearon como gallos de pelea. No para pelear, sino en la comida o en aquella plática. Y oiga, ¿y usted que va a una iglesia? Sí, pastor, es preciosa. No, estoy experimentando a Dios. Y yo, ¿qué le voy a decir? Está experimentando a Dios. No sabía yo por qué la preocupación de la familia, pero después entendí la preocupación de la familia. Tenía razón la familia. Me dice, no hombre, mi iglesia, pastor, está padrísimo. No, pastor, no. Ahí el pastor levanta la mano y se cae la mitad de las bancas. Se refería a la gente, no las bancas, sino la gente. Se caen las personas. Sí, no, la alabanza, pastor. Ay, me hacen llorar a mí. 2 horas cantando, sudamos. Yo me emociono y canto, no sé qué. Y me contó de una hermana que Dios, que no podía tener hijos, y que a lo mejor sí fue un milagro, a lo mejor no es un milagro, sino cosas que se inventa la gente, porque en los movimientos neocarismáticos surgen muchas leyendas y cosas, y se van haciendo grandes los chismes, y de repente ya los consideran como milagros. Y ella contaba muchas cosas. Y entonces yo creo que el Espíritu Santo me hizo percibir algo, y le dije, oiga, espéreme, antes de que se decida, ya entendí que ahí tumban y que hablan en lenguas, pero a usted, ¿qué ha hecho Dios en su vida? Como si le hubiera echado un balde de agua fría. Así como, ¿qué? Sí, usted, o sea, usted, su esposo, sus hijos, ¿cómo está el Evangelio de Jesucristo transformando su vida? Y comenzó a llorar. Mi esposo no sé qué, y mis hijos no sé cuál, y yo que no sé qué, y me empezó a contar toda su trágica experiencia de vida. Sí, la familia tenía razón. ¿Captan lo que estoy diciendo? Ella estaba impresionada de sucesos religiosos, fenómenos, incluso algunos de ellos emocionales y no precisamente espirituales, fenómenos psicosomáticos, fenómenos de histeria colectiva, fenómenos de hipnosis colectiva y cosas así, que ella estaba viendo, pero no estaba pasando nada en su vida. El ex ciego dice, no sé nada. Soy un ignorante, nunca he ido al Instituto Bíblico de la Iglesia Bautista Oreb, ni siquiera a una zarza, jamás, me acabo de sanar de los ojos, no sé nada, nunca he leído la Biblia, no me sé ni Juan 3:16, pero hay una cosa que nadie me puede quitar de mi mente y mi corazón. Yo no veía, pueden captar eso, bola de cabezones, yo no veía y veo, porque un hombre me dio la vista. Eso no se compara a ninguna otra cosa. Hermanos míos, atrevámonos a creer en el Cristo de Dios y a experimentarle personalmente. Que no nos digan ni nos cuenten, como dicen en el circo. Creamos en Él por nuestra propia voluntad ahora mismo. Dejemos que nos dé visión y sacie nuestra necesidad más apremiante, propósito, esperanza y vida eterna. Si alguno de nosotros se la pasa contando a sus vecinos o a sus amigos las experiencias de otros, pues es porque no ha tenido ninguna propia. Atrevámonos a experimentar al Señor en nuestra propia vida. Y no cometamos el error de creer que esta enseñanza es solo para inconversos o gente muy lejos de Dios. Se trata de un desafío para todos los presentes.
Creamos por nosotros mismos y no por tradición familiar o cultura comunitaria. Creamos ahora mismo y no busquemos en la filosofía lo que solo se encuentra en la fe. Dejemos que transforme nuestra vida de verdad, que nos cambie, nos haga mejores, nos dé visión. Si Cristo no está cambiando nuestra vida, transformando nuestra vida cada día, entonces no lo estamos experimentando, entonces no estamos creyendo en el Cristo de Dios de verdad. Insisto, de repente nos emociona contar historias, nos encanta ir al internet y pastor, en no sé qué iglesia una niña resucitó. Pues en la Biblia también dice, en Juan 11, que resucitó Lázaro. O sea, yo ya sabía que Dios tiene poder para resucitar. ¿Por qué se impresiona tanto? Pero ¿a usted ya le resucitó su amor por su marido? ¿A usted ya le resucitó su responsabilidad por sus hijos? ¿A usted ya le resucitó su control, su autocontrol, ¿cómo se dice? En la Biblia, su dominio propio para usar adecuadamente su lengua y no andar de chismosa? Digo, a esa hermana que estoy hablando pensando en ella. Porque nos encanta que leí no sé qué y que no sé cuál pasó en tu vida. El ciego dice, no sé ni qué ha hecho ni nada. Nunca he leído la Biblia Santa. Pero una cosa me pasó a mí. Me encanta esta idea. Dejemos que transforme nuestra vida de verdad, que nos cambie, nos haga mejores, nos dé visión. Segunda enseñanza, estas son las importantes. Otra vez en una palabra del ex ciego. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Atrevámonos a creer en el Cristo de Dios y a ser sus discípulos. Esta es la enseñanza. Atrevámonos a creer en el Cristo de Dios y a ser sus discípulos. Esta pregunta fue una patada de mula para los líderes religiosos. Fue una cachetada ranchera con la mano mojada. ¿No es cierto que duele más con la mano mojada? Se ofendieron de verdad, pero en su insistencia, él no tuvo más remedio que responderles de ese modo. Fue irónico, más que irónico, fue sarcástico. Ya les expliqué, ¿por qué están preguntando? ¿Quieren ser sus discípulos? Él sabía que no querían. Se lo está diciendo de maloso. Su pregunta hace eco para nosotros hoy. El ex ciego nos pregunta a nosotros, ¿quieres ser sus discípulos? Respondamos con un sí, la pregunta del ex ciego. Creamos, seamos sus discípulos. Ser interrogadores, ser fisgones, ser chismosos en el lugar, simpatizantes, religiosos, etcétera, es ser del montón. Conviene que seamos discípulos creyendo en Él y no cometamos el error de creer que esta enseñanza es solo para inconversos o gente muy lejos de Dios. Se trata de un desafío para todos los presentes. Más que simpatizantes, convencidos, religiosos, asistentes, seamos discípulos de verdad. Me mandaron un artículo de internet padrísimo. Si alguien me lo pide, me escribe un correo electrónico, se lo retacho el link para que lo baje. De hecho, voy a pedir que los líderes de NP lo compartan en los NPs. El hermano que escribió, un pastor de no sé qué lugar, ni siquiera es en español el artículo, se tuvo que traducir, pero el hermano escribe un artículo para pastores, me parece que se llama así, 5 características del miembro más peligroso de una congregación y 5 maneras de cómo tratarlo. Y yo pensé muchas cosas, y el hermano comienza diciendo su artículo. Seguramente usted pensando que el hermano más peligroso en la iglesia es uno que hace esto, y dice características. Y finalmente dice, no, el más peligroso, y en resumen, él dice 5 características, pero en resumen, las 5 características se pueden resumir en esto, dice, es el que no es enseñable. Él cree que ya sabe lo que sabe. No respeta la autoridad de los maestros. No respeta la autoridad de los pastores. Y sí sabe algunas cosas, dice el hermano, sí sabe. Se ha estudiado, es más, trabaja bastante en la iglesia, pero poco a poco va minando la unidad de la iglesia y va socavando la autoridad de los que deben ser sus maestros porque no acepta. Él tiene su corazón cerrado, no es discípulo, dice el hermano, porque un discípulo aprende todos los días. No se cansa de aprender, nunca cree que llegó a una etapa, no, sigue aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, así es que siempre es dócil para aprender. Y el hermano pone ahí como el miembro de una iglesia más peligroso, así, si alguien me lo pide, se lo mando. Digo, para que analice a ver si no le toca algo de lo que dice ahí, o sí, pudiera ser. Hermanos míos,
No seamos de los que interrogan, de los fisgones, de los chismosos en el lugar, simpatizantes, religiosos, del montón. Conviene que seamos discípulos creyendo en el Cristo. Y no cometamos el error de creer que esta enseñanza es solo para inconversos o gente muy lejos de Dios. Se trata de un desafío para todos los presentes. Más que simpatizantes, convencidos, religiosos, asistentes, seamos discípulos de verdad. Y por último, la tercera enseñanza. Esta no surge de la frase del ex ciego, surge de la frase de los fariseos. Y le injuriaron y dijeron, lean conmigo lo que sigue, tú eres discípulo. Atrevámonos a creer en el Cristo de Dios y a ser discípulos hasta que se nos note. Me encanta esa idea, que ellos le dijeron, tú eres discípulo. Según ellos era un insulto, tú eres discípulo. ¿Por qué les dijo, queréis acaso vosotros hacer su discípulo? Y no, tú eres, así como, sácate, tú eres discípulo. ¡Qué honor tan grande! Yo les he contado, ¿no?, de aquel duelo de palabras que yo tuve durante varios años con mi maestro de arte dramático en una escuela donde estudié arte dramático. Dicen, ahora le entiendo por qué el pastor es medio dramático, ¿verdad? Mi maestro de arte dramático también nos dio clases sobre composición poética y esas cosas, y entonces nos pedía poemas, que hagan un hectasílabo, un eneasílabo, un soneto perfecto y cosas de esas, y yo escribía, y siempre que escribía cosas, le daba un mensaje del evangelio a mi maestro, y un día que se le ocurre responderme, y un día que se me ocurre contestarle, y ahí están los poemas. Estoy esperando que se convierta. Todavía no se convierte, por lo menos no lo sé, porque cuando se convierta creo que debo publicar esos poemas. Les he declamado uno que me hizo él. Dice, amigo, lo sé, estoy hecha de arena y cuando las olas me alcancen me esparcirán por los mares y solo quedará un recuerdo de mí estos malos poemas y dirán qué bueno era y con palabras necias se acordarán de mí. Y a ti te pasará lo mismo. Sin embargo, por tu fe quizás tus raíces sean más firmes y necesaria sea la mar entera para desadherirte. Mientras tanto, camarada, déjame creer en lo que creo. Y un día, uno de los dos, equivocado, dejará que el otro le palmee. Mientras tanto, camarada, déjame creer en lo que creo, en la arena, en el sol, en la mar entera, en la misma forma persistente como creo en ti, amigo mío. Está lindo, ¿no? Eso me escribió él a mí. Me gustan dos cosas de eso. Que él acepta que uno de los dos puede estar equivocado. Yo acepto que él está equivocado. Pero que él acepte que puede estar equivocado era buena señal. Pero lo que más me gustó cuando me dio ese poema no fue el poema mismo, que está lindo, sino lo que puso en la dedicatoria. Porque llegábamos, estaba ahí el grupo de arte dramático, llegábamos y entonces él llegaba y decía, Gilberto, ahí está tu respuesta. Y me la daba. Y entonces todos ahí, que la lea, que la... Yo tenía que pasar y siempre que yo leía lo que él me decía, pues se supone que era un golpe para mí, ¿no? Una estocada. Entonces yo me ponía toda la semana a escribir algo y al otro día, profe, ahí está. Y todos, que lo lea, si captan el duelo. Entonces él tenía que ponerse de pie y leía mi poema y todos, y entonces yo había dado la estocada. Pero a mí no me importaba ganarle nada, ¿no? Lo que importaba era que se convirtiera. Pero lo interesante es que cuando me escribió ese poema, ahí lo tengo, firmado de él, puño y letra, lo que le puso arriba, le puso, yo le escribí en su poema anterior, no voy a decir su nombre mejor, a fulano de tal, y le puse, enemigo acérrimo de la verdad. Así le puse yo. Y entonces él, para desquitarse, puso a Gilberto Gutiérrez Lucero, enemigo acérrimo del diablo. Entonces yo dije, pues es un honor, ¿no? A este cuate, tú eres discípulo de Jesús. ¿Y qué pudo decir él? Todavía no, pero ahorita que me lo voy a encontrar, lo voy a hacer. Digo, no dijo eso porque no sabía, pero es que en ese momento todavía no, ¿estamos de acuerdo? En ese momento solamente es un ex ciego. Después de eso se le encuentra a Jesús y se hace su discípulo. Hermanos míos, seamos testigos de lo que Dios puede hacer con hechos y palabras, es decir, que se nos note. Era un ciego y se convirtió en un testigo. Había vivido de la caridad y ahora compartía el evangelio con pasión. Defendía con argumentos sólidos la fe. Seamos defensores de la verdad aunque sea impopular. Es impopular ser cristiano en nuestro mundo. Es impopular ser cristiano bíblico neotestamentario, porque en este momento es más popular ser neocarismático y salir con cosas, con que declárelo, hermanos, y declaro y pongo muros de protección en no sé dónde, y vamos, hermano, levante la mano porque si no, no lo va a tocar el Señor, hermano, está de moda eso, ¿no? Si yo voy a una reunión de cristianos así de muchas denominaciones,
Eso es lo que está de moda, al que gritan y que declaran, y yo ni creo en eso. No, en mi boca no hay poder para declarar ninguna cosa. Yo pido a Dios, suplico a Dios. En la Biblia no se enseña esa herejía, pero es impopular. Yo sé que hasta algunos de Oreb les molesta que diga yo eso, porque les gusta más la moda neocarismática, que hace ver al ser humano como poderoso, como que el poder está en nosotros, y a muchos les fascina esa idea. Seamos defensores de la verdad, aunque sea impopular. Lo que Dios hizo en su vida, de este ex ciego, fue tan grande que no estuvo dispuesto a callarlo, a pesar del peligro que le acechaba, y experimentó la excomunión. Y no cometamos el error de creer que esta enseñanza es solo para inconversos o gente muy lejos de Dios. Se trata de un desafío para todos los presentes. Discípulo es uno que cree y lo proclama. Discípulo es uno que cree y enfrenta las burlas, las críticas y las dificultades de la vida. Discípulo es uno que ha sido transformado, por lo tanto se porta diferente, se distingue del mundo, no solamente cuando está en el culto cantando y levantando las manos y haciendo carita de santo, no solo eso, sino cuando está allá afuera se porta de diferente manera. No se ofendan, no los conozco a estos jóvenes, pero se ha notado que en el mundo evangélico un montón de chamalos que son los que dirigen alabanza, son unos patanes allá afuera con las muchachas. Usan sus 5 minutos de gloria al estar enfrente para usarlo y conquistar corazones de señoritas y hacerlas pedazos. Estos no son así, estos son más santos. Estoy hablando de otros, de otras iglesias. Pero está de moda eso, que ya se usa así como una especie de moda, como el espectáculo, como la farándula del espectáculo. Discípulo es uno que ha sido transformado y se porta diferente, se distingue del mundo. Si es estudiante, es excelente estudiante y jamás hace trampa. Si es novio, es fiel a su novia, a su novio, se porta bien, no es inmoral. Es decir, eso es ser discípulo. A este tipo se le notaba, hasta los malos, tú eres el discípulo. Qué bonito, le notaron que él que era. Para un ciego, termino, para un ciego, todo el paisaje más hermoso de la tierra nada significa. Así es todo lo que es Dios para el que no cree. Como el sordo que puede estar ante la mayor sinfonía y nada percibe. Así es el que no cree. No percibe los milagros, no percibe la gloria de Dios, no percibe el amor de Dios, no percibe la bendición de Dios. El ciego en fe, el ciego espiritual, el que no cree, cuando ve una persona que pasa al frente y da gracias a Dios por la vida, dice, esta señora, ¿de qué da gracias? Si yo también tengo eso y no doy gracias. Exactamente, esa es la gran diferencia. A lo mejor hasta has recibido más cosas de Dios que esa señora, pero esa señora las disfruta más porque las percibe como milagro de Dios. Ahora bien, no poder ver o no escuchar es una condición del ser humano que no está bajo su control, es una cuestión genética, una enfermedad, pero creer es un acto de voluntad. Usted no puede oír más de lo que ya oye. A lo mejor alguno aquí se está quedando así medio sordo de un oído, usted no puede hacer nada al respecto más que tomar medicamentos y algo, pero cuando se trata de fe es un acto de voluntad. Termino con una historia que nos ayuda a tomar la decisión de creer. Un hombre fue condenado a muerte. Ya iba a ser decapitado. El príncipe del reino, el hijo del rey, era el encargado de la ejecución porque eran soldados que supuestamente habían traicionado al rey. Y le dijo el príncipe, que se decía que era muy bueno, le dijo al condenado a muerte, ¿cuál es su última palabra, su última voluntad antes de ser decapitado? Y dijo el pobre moribundo, pues estaba a punto de morir, dijo, su majestad quisiera beber un vaso de agua. Y dijo, tráigale un vaso de agua. Trajeron un vaso de agua y estaba tan nervioso, iba a morir, ¿cómo no iba a estar nervioso? Que estaba temblando y no podía ni sostener el vaso de agua. Y el príncipe, de buen corazón, por cierto, en su afán de hacerle por lo menos ese último momento de la vida grato, le dijo, tome el agua con tranquilidad. Le doy mi palabra de príncipe, que usted no morirá hasta que haya bebido por completo esa agua. Dijo, perfecto, señor príncipe, y tiró el vaso de agua. Y el príncipe dijo, pues como no la podemos levantar y di mi palabra, déjenlo libre. Qué listo chamaco, ¿verdad? Dijo, le doy mi palabra de príncipe que usted no morirá hasta no tomar toda esa agua, y la tiró.
Ahora, aprovechó de la palabra del príncipe, hizo un truco para salir bien librado. En nuestro caso no tenemos que hacer ningún truco. Él dijo: si crees en mí, tienes vida eterna. Estas cosas se han escrito para que creáis en el Cristo y para que creyendo en Él tengas vida en su nombre. No tenemos que hacer ningún truco de nada, hermanos míos. Atrevámonos a creer en el Cristo, a experimentar salvación, transformación de nuestra vida. Recuerden las enseñanzas finales. Atrevámonos a creer en el Cristo de Dios y a experimentarlo personalmente. Atrevámonos a creer en el Cristo de Dios y a ser sus discípulos. Atrevámonos a creer en el Cristo de Dios y a ser discípulos hasta que se nos note. No se ofendan. Cada semana preparamos unos folletos evangelísticos que están de acuerdo con lo que dice el libro en el método que vamos a usar esa semana para evangelizar. La primera semana repartimos tantos folletos como libros compraron, porque era uno por libro, y que pedimos que si alguien quería comprar más o dar un donativo para recibir más, lo recibiera. Es que se dieron más folletos. Pero la semana pasada, como ya no iba nadie a comprar el libro, más que el que no lo tuviera, pues tenías que ir por tu folleto. ¿Y qué creen? Se nos quedaron 500 folletos de los que, en relación a la repartición de la semana pasada, repartimos 500 menos. Lo que quiere decir que algunos de ustedes, o a lo mejor no son de este culto, son de otros cultos, ni siquiera la intención de evangelizar. No, ni por el folleto voy. Ese era gratis, ese folleto era gratis. Nah, ni voy, si yo no voy a evangelizar, ya ni para qué voy. Acuérdense que este hombre se convirtió en un proclamador del evangelio, se convirtió en discípulo de Jesús hasta que se le notó y fue testimonio a otras personas. Eso es el cristianismo. Por favor, hermanos míos, en esta misión Jesucristo, usted y yo necesitamos ser discípulos de Jesús en realidad. Somos ex ciegos sanados, es decir, gente transformada que estamos aquí para compartir con otros. Señor Santo, te pido que nos bendigas. Por favor, bendícenos a todos y cada uno de nosotros. Que tu amor transformador, que tu poder, Señor, vivificador, enriquecedor, toque nuestras vidas y nos haga ser los discípulos que tú necesitas. No sé si alguien aquí necesita salvación, Señor, pero sé que todos necesitamos creer en ti. Y tal vez algunos necesitamos reafirmar nuestra fe en ti. Creer en ti y experimentarte de manera personal. No solamente gozarnos en lo que has hecho en otras personas. No solamente gozarnos en las leyendas, historias o cuentos que nos narran de milagros que has hecho en otras vidas. Que podamos experimentar, Señor, el milagro en nuestra propia vida. En nuestras circunstancias matrimoniales, familiares, económicas, laborales, circunstanciales. Es decir, Señor, que tu mano poderosa toque nuestras vidas y te experimentemos personalmente hasta que se nos note y otros puedan percibir tu luz a través de nuestra vida. Sigan orando, mis hermanos, y les pido que ahí en su corazón le digamos al Señor lo que sentimos ahora mismo. Y si queremos decirle: Señor, creo en ti con todo mi corazón. Señor Dios Todopoderoso, creo en el Cristo que enviaste para que yo recibiera vida eterna y quiero vivir, Señor, como su discípulo. Dígaselo, hermano, ahí en su corazón. Señor, escucha nuestros ruegos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.